Buenos días, mi nombre es Luz Ester Hinojosa Calderas y el día de hoy estaré hablando un poco acerca de lo que es el derecho nacional e internacional. Como una breve introducción, en la concepción dualista hay dos ordenamientos jurídicos diferentes y están separados. Como número uno es el nacional y como número dos el internacional. Ambos ordenamientos tienen fuentes distintas, pues el derecho internacional es el que se encarga de regular las relaciones entre estados y el derecho interno las que se presentan entre personas o entre el estado y sus súbditos. ¿Qué es el derecho nacional? El derecho nacional es el derecho creado por un país en su derecho positivo. Trinidad García lo denomina derecho interno. El derecho nacional es el que está creado por un país, por ejemplo, en nuestro caso sería por México, el derecho nacional que crea México en su propio territorio. También se dice que es el sistema jurídico que rige sobre todo un territorio determinado sin la existencia de otro orden normativo u estructura orgánica jerárquicamente superior. También es el que se encarga de regular las relaciones de toda sociedad o estado hacia adentro dentro de su territorio. Esto significa que este derecho se encarga de regular, se podría decir, las conductas, las actividades, todo lo que un país hace, pero nada más lo regula dentro de su propio territorio. No puede encargarse de ejercerlas fuera de su propio territorio, ya que es un derecho nacional. ¿Cómo se clasifica? Su clasificación es que en México existe el derecho federal, el derecho estatal y el derecho municipal. Como número uno, el derecho federal es el que está formado por el conjunto de leyes o normas jurídicas dictadas por el Congreso de la Unión que tienen vigencia en todo el territorio nacional. Y este derecho se divide en tres, en el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Como número dos, el derecho estatal es el encargado y es el que tiene relación con la forma de organización y funcionamiento de cada estado de la República con dos limitaciones. Una, que su organización sea en forma de gobierno republicano y dos, que sus leyes no regulen las materias que están reservadas expresamente a la federación. Como número 3 tenemos el derecho municipal. El derecho municipal es el conjunto de normas que se aplican en los municipios de los estados. Para continuar, vamos a hablar acerca de las características del derecho nacional. Como número 1 tenemos el ámbito de aplicación. El derecho interno es aplicable dentro del territorio del estado que lo promulgue. Así, las leyes aprobadas por el Poder Legislativo no tendrán validez en otros países, en los que estará vigente sus propios códigos normativos. Esto quiere decir que el derecho interno solo se puede aplicar dentro del estado que esté promulgando. Entonces, solo estos derechos se pueden cumplir o pueden tener validez dentro de nuestro territorio nacional, ya sea en nuestro estado o nuestro país. Como número 2 tenemos el poder legislativo. En los países en los que existen división de poderes, el encargado de elaborar las leyes es el poder legislativo. Normalmente los componentes de este poder suelen ser elegidos mediante votación, por lo que son representantes de la voluntad popular. Como número 3 tenemos el uso de la coacción. El derecho nacional es el único capacitado para utilizar distintos métodos de coacción para que la población acate las leyes. Así que quien las incumpla pues puede ser multado, condenado a penas mucho mayores. Este punto nos habla de que solamente el derecho nacional es el único que tiene la autoridad para usar diferentes maneras, métodos, para que la población cumpla pues con las leyes que se le están ordenando y que no solo que las cumpla, sino que las acate y las lleve a un estilo de vida. Y para continuar, el principal objetivo del derecho nacional pues es regular las conductas de las personas en un determinado periodo y en un concreto territorio. Sencillamente el derecho nacional pues regula las conductas de las personas en un determinado tiempo y en un determinado territorio.
Para continuar, ¿cómo está integrado el derecho nacional? Está integrado por todos los ordenamientos jurídicos vigentes sobre un espacio geográfico determinado, que corresponde al territorio del Estado nacional. Ahora vamos a ver el derecho internacional. El derecho internacional entre los romanos se le conocía y se le designaba como ius gentium, que significa derecho de gentes. En la actualidad, esta última denominación sigue utilizándose entre algunos juristas y corresponde al derecho internacional público. También se dice que es el conjunto de normas jurídicas destinado a reglamentar las relaciones entre sujetos internacionales. ¿Qué nos explica este derecho? Este derecho nos explica que es el designado para hacer que las normas jurídicas sean acatadas en las relaciones internacionales, ya sea de país a país o de alguna otra manera. Para continuar, el principal objetivo del derecho internacional es que las relaciones entre los estados sean armoniosa, pacífica y colaborativa. Para continuar, vamos a estar hablando de los ejemplos de algunos tratados internacionales. Por ejemplo, el primero es el Tratado de Seguridad del Pacífico, que data del año 1951. Número 2, el Tratado sobre Misiles Antibalísticos del año 1972. Número 3, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1996, o el famoso Protocolo de Kioto, que se firmó en el año 1997 y que gira en torno a lo que es el cambio climático. ¿Cómo se clasifica? Al derecho internacional lo conforman dos derechos diferentes o una solo. Se han elaborado dos teorías. Existen diversos tipos de tratados internacionales: teoría dualista y teoría monista. ¿Cuáles son los principales elementos del derecho internacional? Como número 1 tenemos los tratados internacionales, como ya vimos ahorita los ejemplos, ya sea en la forma de pactos, convenios, notas, declaraciones, etc. Como número 2 tenemos las convenciones internacionales. Como número 3, la costumbre internacional, que se acepta como una práctica generalizada. Número 4, principios generales del derecho reconocidos por los estados. Número 5, decisiones judiciales y doctrinas que ayudarían a determinar la aplicación de las normas. Estos son y vendrían siendo los principales elementos del derecho internacional. Para continuar, vamos a hablar de las características del derecho internacional. Número 1, autónomo, tanto por sus fuentes como por sus destinatarios. ¿Y de qué trata esta primer característica? Trata acerca de los tratados, las costumbres y la acción normativa de las organizaciones internacionales, junto con los principios generales, ya que son fuentes propias y en cierto modo pues son exclusivas de este ordenamiento jurídico. Esta autonomía también es evidente cuando se compara el derecho internacional con el sistema normativo de los derechos internos, como ya lo veíamos hace unas diapositivas atrás. Como número 2 tenemos el derecho internacional, es un derecho en desarrollo. El derecho internacional tiene también un grado de positivización pequeño, aunque creciente. Como número 3 tenemos en el derecho internacional el Estado no es solo el destinatario de las normas, sino su principal motor. El Estado pues es el que está sujeto originario del sistema, actor que participa directamente en el proceso evolutivo del derecho internacional. Y esto ocurre pues mediante la elaboración de tratados, creación de organizaciones internacionales y establecimiento de instancias jurisdiccionales. Como número 4 tenemos el derecho internacional es un orden abierto, sujeto a evolución de manera constante. En consecuencia, con los procesos de cambio que se producen en la sociedad internacional, pues el derecho internacional ha de evolucionar para tratar de dar respuesta a las necesidades sociales. Pues ya que el hecho de que una sociedad internacional se encuentre menos estructurada que las sociedades estatales explica pues que sus procesos evolutivos se manifiesten de modo más constante. Para continuar, vamos a seguir con el derecho internacional privado. ¿Qué es el derecho internacional privado?
es el conjunto de normas que regulan las relaciones privadas de ciudadanos de distintos estados. Este derecho indicará qué tribunales son competentes para solucionar el conflicto y qué derecho deben aplicar. Tenemos a estos problemas pues también que se les ha dado el nombre de problemas de aplicación de las leyes en el espacio. El ámbito espacial de esta vigencia de un ordenamiento jurídico pues se haya limitado al territorio de la organización estatal a la que pertenece. Gracias a esa limitación pues es posible pues la coexistencia de diversos estados en el planeta. ¿Y cómo está constituido? Está constituido por el conjunto de normas jurídicas que regulan el tráfico jurídico internacional a nivel de coordinación entre individuos que se encuentran sometidos a sistemas jurídicos diversos o cuando los actos realizados se someten a un sistema jurídico diversos del que se pretende su reconocimiento. Ahora vamos a hablar del derecho internacional público. El derecho internacional público no establece órganos especiales para la creación y aplicación de sus normas. Número 2. En esta última instancia, el Estado pues es el que decide si los derechos han sido violados, incumplidos, o bien pues el mismo responsable de alguna violación del derecho internacional. Las sanciones trípticas por parte de un Estado son la guerra y las represalias. Como número 3, el derecho internacional no carece de sanción, pero son imperfectas. La diferencia de las sanciones depende de la gravedad del delito internacional contra el cual la sanción constituye una reacción. Y ahora voy a hablar acerca del origen del derecho internacional. Este origen, donde se produjo pues, el derecho internacional, viene de la mano con el surgimiento de los estados. Se dice que pues, entre las más antiguas fuentes del derecho internacional se puede encontrar pues, un tratado entre Mesopotamia y Umma alrededor del año 3000 a.C. Dicho tratado pues, era el que se encargaba de regular las fronteras y su inviolabilidad. Por esto, pues no es un único ejemplo, hay más. Pero ahora continuaremos con los antecedentes del sistema del derecho internacional. Unos ejemplos serían, por ejemplo, uno de los antecedentes del sistema del derecho internacional moderno fue el Tratado de Westfalia de 1648, firmado por la mayoría de las potencias europeas en la Guerra de los Años 30. Derecho internacional público. El derecho internacional público ahora pues, es el conjunto normativo destinado a reglamentar las relaciones entre sujetos internacionales. Los sujetos de derechos internacionales son los estados y los organismos internacionales. Pues con frecuencia se ha incluido hoy en día pues, las organizaciones no gubernamentales. Y pues esto es todo, compañeros. Muchas gracias por haber llegado hasta el último y que pasen un excelente día.